Hola, ¿cómo están? SM Asesores de Negocios los saluda nuevamente en este podcast de Platiquemos de Impuestos. Andrea González a sus órdenes y tenemos una invitada de honor, la maestra Yaisa Maurice Campaña Méndez, quien es experta en temas de comercio exterior y aduanas, egresada del colegio holandés, exacto. Y pues seguramente va a hacer una plática muy constructiva y que a todos nuestro auditorio que nos las ha solicitado, pues les de interés saber cómo puedo yo exportar mi producto. Entonces, Yai, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Andrea. Sí, justamente te agradezco el espacio que nos estás brindando para estar aquí en tu podcast. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar inicio. A ver, Yai, platícanos. Vamos a suponer desde lo más básico. ¿Qué se necesita para yo decidir, cuando yo decido, quiero exportar mi producto, qué es lo primero que tengo que hacer como empresario? Fíjate que es algo muy importante, mi estimada Andrea, porque justamente primero lo que habría que definir es el producto, qué es lo que se va a exportar. Ajá. Porque en base a eso, a través de un método que le conocen de la merciología, se puede saber, ¿no?, qué requisitos, tanto sanitarios como comerciales, en cuestión también de certificaciones necesarias, se puedan llevar a cabo. Pero sí es muy importante cuando nosotros arrancamos también es ver el mercado destino, porque también varía muchísimo los requisitos en tema de importación. En exportaciones realmente no necesitamos tanto, ¿no? O sea, si acaso para el tequila, por ejemplo, para el café, para algunos productos manufacturados, sí requieren a lo mejor un permiso especial para la exportación, ¿no? Okay. Pero generalmente el 80% de los productos no es así. Entonces solamente es cuestión de identificar un poco la parte del producto, ¿no? Primero yo te diría, el producto hay que saber cuál es, ¿no? Ok, vamos a suponer para efectos de poderles dar como que una idea Uh-huh. de los pasos 1, 2, 3, 4 Uh-huh. en general, vamos a suponer algún producto agroalimenticio, Uh-huh. ¿no? Okay. ¿Qué te parece si hablamos a lo mejor de qué te gusta? Papa, zanahoria, Los productos productos del campo. del campo, Uh-huh. exactamente, ¿no? Sí. Que por cierto tienen un tratamiento peculiar en cuanto a la materia impositiva aquí en México y pues que resulta de mucho interés. A ver, cuéntanos, tomando como base ese tipo de productos, ¿cuáles serían los pasos? Fíjate que en un producto del campo es muy interesante saber ahí un poco, primeramente, la capacidad productiva que se tiene, ¿no? Okay. Eso es importante porque tú sabes que en una hectárea, por ejemplo, se pueden llegar a fabricar entre los 19, 22 toneladas más o menos de producto. Y luego de ahí tú dices, ok, perfecto, tengo a lo mejor certificados de buenas prácticas, porque eso es algo importante con el tema del agro, porque hay instituciones como el Primus, como las certificaciones de Global Gap, que justamente te dan eso, ¿no? Te dan como esa certificación o esa garantía de que tienes buenas prácticas agrícolas. Entonces, en esa parte yo te diría que primero sería ver eso, porque estos trámites generalmente oscilan entre los 6 meses hasta un año, incluso se van un poco más. Entonces, para que tú estés listo para exportar, literal tendrás que haber empezado por ahí, ¿no? Okay. Estar certificada tanto el espacio, o sea, el área del cultivo como tu cultivo. Ajá. Y a lo mejor ahí sí ya decir, como lo que quiero exportar son papas, ajá, pues entonces justamente ya empiezo a ver ese tipo de cosas en cuanto a buenas prácticas agrícolas. Primer punto. Yo te diría que sería tener eso. Tu certificación de buenas prácticas agrícolas. Sí. Y hablabas de dos, ¿qué son instituciones? ¿El GAP? Sí, justamente lo que es el Global Gap es una certificación que justamente lo que te garantiza mucho es que utilizas insumos de fertilizantes y para combatir las plagas que no son dañosas a la hora de que la persona consuma el producto. Porque recordemos mucho, haz de cuenta que viene siendo como algo muy similar a lo de Cofepris, solo que esto es de manera internacional y que casi todos los compradores lo requieren, ¿no? Entonces, y es algo que no te dicen, o sea, honestamente, la mayoría lo que te dicen, bueno, lo que puedes hacer es irte a Cofepris, mandar una prueba de tu papa, que le hagan análisis, estudios de laboratorio y que te digan, pues, si tiene el suficiente almidón necesario, etc, etc. Un montón
de a lo mejor de requisitos así muy específicos que revisan el tema de los cultivos de las papas. Entonces, sin embargo, estas instituciones que te menciono, de la que emite el certificado de Primus y la del Global Gap, la de Primus es mexicana, esa sí es de aquí, ¿no? Que justamente lo que hacen es justamente ir a los cultivos para ver cómo cultivas, ¿no? Okay. ¿Qué agua utilizas? Si es agua limpia, ¿no? Ver si el agua no está, ¿cómo le dicen? Contaminada ni nada de este rollo. También ven muchísimo tus sistemas de riego, ven mucho tus tecnificaciones que utilices, toda esa parte importante que tiene que ver para las buenas prácticas. Y Global Gap también ve lo mismo, solo que esto lo ve un poco más a profundidad porque no nada más ve al cultivo, sino a quien lo distribuye, a quien lo empaca. Entonces, justamente aquí es como entender también, la verdad yo siempre les recomendaría que antes de decidirnos exportar, o más bien, si primero está la decisión, tú dices la decisión, sí, quiero hacerlo, ahora ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, en esa parte, pues a lo mejor estaría bien que le echaras un vistazo, por ejemplo, puedes entrar a Google y ponerle ahí cuáles son las certificaciones que requieres internacionales para X cultivo, por ejemplo, en el caso de la papa, muchas veces sí te salen, no te van a salir todas, pero sí por lo menos te van a decir estas son las principales, ¿no? Okay. Entonces, en ese caso yo te diría que es eso, mi estimada Andrea. Primer punto, la certificación. Segundo punto, sería tal vez ya tener un lugar al que quiero. ¿Cómo elegir el país a donde me van a comprar la papa? Buena pregunta, ¿eh? Creo que alguna vez, bueno, ustedes sabrán que a Yaisa la conocemos por algunos trámites que ha hecho con nosotros, colabora directamente en la firma, es socia comercial. Entonces ella nos platicaba que dentro de su score, ¿no? de clientes, que ella ya ha hecho este tipo de exportaciones, pues podías englobar a lo mejor o dar opciones a los que quieran exportar, donde pudieran requerirse papas, ¿no? Ok, sí, es correcto. De hecho, es importante lo que mencionas porque sí es cierto, ver las tendencias de consumo es muy importante. Existen diferentes herramientas, hay algunas que afortunadamente en México tenemos gratuitas. Digo, déjenme decirles que hay esta herramienta que generalmente utilizamos, nosotros le llamamos TradeMap, pueden consultarla. Esta herramienta da estadísticas tal cual internacionales que haz de cuenta que hace más de 10 años 192 países han estado nutriendo esta información, esta base de datos. De hecho, tenemos información de hace más de 10 años, ¿no? Entonces, en esta, ¿qué es lo que vemos? Justamente a través de la fracción arancelaria que tiene el producto, por eso les decía que es importante el producto primero, porque justamente ahí tú dices, bueno, ya se clasifica, ¿no? O buscas un consultor como nosotros, o así para ver esa parte. Y ya que tienes esta fracción arancelaria, y si ya la tienes, solo entra, consulta esa fracción en esa plataforma y te va a decir, pues por lo menos 25 países que pueden estar comprando tu producto. Entonces, en esa parte es importante porque tú ves, aquí lo vas a ver de manera global, ¿no? No te va a decir, por ejemplo, qué presentación es, no te va a decir qué tipo de papa es, te dice solo que la papa se tiene tendencia aquí. Aquí lo importante es el análisis y la interpretación de esto. Entonces, justamente es donde nosotros ayudamos, ¿no? A analizarlo, interpretarlo, que justamente con la pregunta que tú me acabas de hacer. Excelente. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en esta plataforma, pues los países van poniendo el producto que requieren, ¿no? Y así tú te haces de una base de consumidores que le puedes sugerir a la persona que decide exportar. Sí, que básicamente lo que hacen en esta plataforma justamente es, todos los países lo que hacen es suben sus estadísticas de importaciones y exportaciones. Entonces, excepto Estados Unidos es un poquito hermético, ese de plano no. Entonces, pero sí la mayoría de los países suben sus estadísticas a través de todos sus sistemas de investigación y geografía, ¿no? Como un tipo INEGI en cada uno de los países, ¿no? Entonces, eso es la que van subiendo o cuál es la estadística que tienen por año y por lo menos te podría decir que está actualizado a un año anterior del presente. Entonces, te digo, es a nivel estadístico esta información, pero lo importante es analizarlo, ¿no? Analizar esta información y poder decir, exacto, si yo ya vi que tengo 25 opciones, pero de estas 25 opciones, amiga, las primeras 5 son las mejores, ¿no? Entonces tú dices, ok, ¿cuál es la participación de mercado de cada una de ellas? ¿Quiénes le compran a mi país?
y sobre eso elijo. Y digo, la experiencia que tú tienes en el ámbito de exportación, pues influye de manera directa porque ella ya sabe cuáles son los buenos y cuáles son los mejores destinos, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Sí. Ok, entonces ya tengo mis certificaciones, ya elegí mi país, el destino, tal vez con ayuda tuya o como lo comentaste. ¿Qué sigue? Yo creo que después de identificar el producto y el mercado, ahora sí hay que diseñar las estrategias de marketing y ventas, ¿sí? Porque justamente aquí es donde está la parte importante de todo ese análisis que hiciste. Porque tú ya sabes, por ejemplo, no sé, en las papas, el mejor mercado que hay ahorita de papas es Estados Unidos. Lamentablemente, tristemente, todavía seguimos dependiendo de eso. Y que, por cierto, el día de ayer, nuestra gran presidenta Sheinbaum dijo, ya deberíamos empezar a diversificar mercados. Pero eso ya tiene años, chicos. Años, chicos, que yo, por ejemplo, también he estado constantemente mencionando, no dependamos de Estados Unidos. Pero sí, en el caso de las papas, pues es así. Pues sí. Ni modo. Los productos, ¿no? Sí, ¿no? Okay. Entonces, en esa parte yo te diría, justamente, ya teniendo esta parte, ahora sí ya vemos, a ver, cómo me voy a acercar al mercado, cuál es mi nicho de mercado, cuál es mi segmento, ¿sí? Entonces, justamente eso lo que hará es, pues identificar justamente a dónde vamos a atacar. Pero sí, es importante, ¿no? O sea, ¿cómo? A través de tiendas en línea, de un punto de venta fijo, si lo hago a través de una franquicia, si lo hago a través... Hay muchas formas de hacer negocios, déjenme decirles, ¿no? Pero bueno, justamente eso es lo que hay que definir. Definir, justamente. ¿Sí? Y que depende de eso, o sea, depende del producto, de cómo lo requieran allá, ¿no? Si cortados, si pelados, y ya de ahí se define la estrategia. Me imagino que tú haces un trabajo. Es una investigación de mercado totalmente, un estudio que se hace en donde justamente lo que buscas es analizar justamente cómo está acostumbrada la gente a comprar ese producto, cómo lo prefiere, en qué presentaciones y qué cantidades. Y luego de ahí ver las canales de distribución o los canales de venta. Si tú ves canales de distribución, tú dices, ok, bueno, pues yo creo que, no sé, si tú te vas a Canadá, difícilmente puedes llegar a ser tú como emprendedor directo a querer vender en una tienda. Ahí lo más probable es que lo que tengas que hacer es llegarte con el gobierno, a través del gobierno, a través de licitaciones. Igual en Estados Unidos, allá su gran forma de vender es a través de distribuidores, o sea, tienes que buscar, a estos serían para proveedores, por ejemplo, que tienen la gran capacidad productiva de mandar muchos contenedores. Igual, piensas en Dubái y tú dices en Dubái, pues ahí también son mayoristas, pero ellos son revendedores, entonces hay que saber, ¿no? Hay que saber justamente todo eso para dar la configuración al marketing que vamos a utilizar. Ok. Sería el tercer punto. El tercer punto sería la configuración de ese marketing. ¿Sí? La configuración. Ok. Y una vez que tengo esto, en esa configuración también juega el presupuesto. Claro, muy importante. O sea, ¿cuánto me cuesta? ¿No? ¿Cuánto tengo que tener? Porque, pues digo, todo esto no nada más es el que yo quiera, el costo-beneficio, ¿no? Sí. Sí, de hecho, cuando hacemos el análisis justamente de la parte de las ventas, pues también hay que investigar muchísimo costos de producción, costos de venta, saber cuánto me cuesta la logística de envío, saber si necesito certificaciones, que esto también pues entra en mis costos, ¿no? Cada uno, por ejemplo, una certificación de Global Mac más o menos anda entre los 30 y 40 mil pesos. Entonces, tienes que ir viendo cómo vas a abastecerte en esa parte. Muchos, por ejemplo, los agricultores, mi estimada Andy, pues se preocupan mucho por el cultivo, ¿no? O sea, es su gran inversión que ellos tienen, ahí está, ese es su patrimonio, ¿no? Sin embargo, no ven la parte de la distribución, de la logística, de que si voy a requerir a lo mejor una tienda virtual o física, ¿no? O si voy a necesitar contratar personal para poder llegar a esos mercados. Entonces, también hay que ver esa parte del presupuesto en esa parte. Pues qué interesante, porque a veces, bueno, a mí me tocó una vez que llegó una persona a preguntarte, tuvimos una reunión y la persona, él pues se dedicaba a producir. O sea, era su tierra lo que le preocupaba, él cómo, qué maquinaria usaba, pero no había abierto el horizonte, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que el proceso de exportación como tal es un proceso. Es un proceso. Planeación,
y no va a ser en una semana que ya estés exportando tu producto, ¿no? No. Inversión en la definición de la Ujú. estrategia, del cómo, del país. Sin embargo, una vez que lo logras, pues creo que es un Los márgenes costo-beneficio de de ganancias son muy utilidades muy altos. alto. Y justamente hay otra cosa ahí, también depende de la forma de hacer negocios que tengas. Si tú eres el exportador directo, con el cliente final tienes un mayor margen de ganancia, Por supuesto. claro. Por supuesto. Pero si tú lo haces a través de un distribuidor, pues baja tu margen, pero sigue siendo importante, ¿no? Y sin embargo, si lo haces a través, a lo mejor, de vender, a lo mejor tu producto a través de comisionistas, pues tengas que compartir tu ganancia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa parte, Miande, que justamente al configurar toda esta parte del canal de ventas y distribución, pues podamos ver qué necesito en cuanto económicamente se está hablando, ¿no? Ok, pues no sé si haya algo adicional que dentro de esta estrategia, digo, lo vimos muy rápido, es una charla, pero ya entraremos al detalle en Claro. algún otro podcast que nos aceptes tomar con nosotros, Claro. porque fíjense que hay mucha inquietud de muchos diversos productos y productores que están interesados, ¿no? El tema, por ejemplo, de los que venden mezcal, los Oh, mezcaleros, sí. que ahorita está en auge en algunos países, Sí. ¿no? Las tequileras, y pues cada uno hay algo específico, ¿no? Ciertas, ¿cómo se llama? Certificaciones, Sí, ciertas... que yo creo que depende mucho, Miandi, de la cadena de suministro, cómo se trabaje. O sea, ¿cuál es la cadena de suministro de tu producto? Por ejemplo, pues desde que sale del campo hasta que llega a la mesa del cliente. Entonces, ¿cómo es esa trazabilidad? Y por eso es que tienen cada quien su especialidad, ¿no? Ahora sí que En zapatero esto. a tus zapatos. Totalmente. Yo buscaría ya Isa con mucho gusto, ¿no? Y ¿por qué? Porque tú harías toda esa parte, ¿no? O sea, Se investiga. si digo, si alguien tiene el interés y tiene la confianza, estamos a sus órdenes, ya saben, a través de nuestras redes, a través de comentarios en este podcast que vamos a emitir y que fue a petición de varias personas, la parte de comercio exterior de aduanas, y entonces, ¿para qué? Para que alguien diga, ¿no? Yo soy productor de esto, quiero exportarlo, y entonces tú con todo ese expertise nos digas qué certificaciones requiero, cuál es el tiempo estimado, cuál va a ser la logística, cuál va a ser el plan de negocio, cuánto capital necesito, en cuánto tiempo estimado yo voy a estar exportando mi producto y el margen de utilidad que Sí, podemos que proyectar, podemos proyectar, ¿no? totalmente. Y tomar esa decisión por el costo-beneficio que le veamos a futuro. Claro, inclusive también tienes la claridad de cómo Ujú. administrar tu negocio, cómo gestionar tus pedidos para que todo salga perfectamente bien. Ok, Yaisa. ¿Algún comentario que le quieras dar a las personas que están interesadas y que lo ven así como que a lo mejor algo increíble, alguna anécdota que nos digas, esta persona creía que era imposible y ya está en Dubái o dónde? A ver, cuéntanos algún Mira, caso, más bien les voy algún a... caso de éxito. Nah. Más bien les... No, porque será balconearlos. No, Ajá. más bien les voy a contar qué es lo que se viene para esta parte. Justamente estamos aquí, Andy y yo, tratando de programar, porque vamos a hacer justamente, y les extiendo esta invitación, una misión comercial a lo que es a Dubái, justamente porque allá, pues como ustedes saben, toda la parte de agroalimentos es muy bienvenida y sobre todo el producto mexicano. Podríamos decir que ahí el tequila, el café, todos los productos básicos en cuanto, no sé, mangos, limón, todos estos productos son los bien recibidos justamente en Dubái que están ansiosos ahorita por comprar. Yo más bien yo les diría que en este caso, pues acérquense con nosotros para justamente pues ver cómo hacemos ese programa o ese plan de trabajo para llegar a Dubái, porque justamente ahorita estamos tratando de juntar por lo menos a unos 20, 25 empresarios que se quieran acercar a esto. Y más bien yo los invitaría a eso. Y mejor vean ustedes el éxito por su propia, ¿no? No, pues mejor respuesta no pudo haber ya. Sí, sí, sí. Y pues bueno, entonces esperamos sus comentarios y si están interesados en participar en este proyecto ambicioso y hermoso, que esperemos que tenga mucho éxito. Desafiante. Y que en poco tiempo les estemos platicando cuál fue el resultado, pues lo veamos aquí con Jai.
Y bueno, por último, ya se me estaba olvidando comentarles, mira, Sí. te presento esta revista. ¡Ah! Esta revista es Notas Fiscales, la emite la editorial GES y trae artículos muy interesantes en materia fiscal, en materia financiera, económica y de comercio exterior y de aduanas. Entonces, cuando tengan oportunidad, trae artículos de interés general. Pues ya ahí creo que con esto nos quedamos. Muchísimas gracias. Voy a echar la revista para que no te esté ahí estorbando. Qué gusto que estás aquí con nosotros. Vamos a decirles que vamos a tener un segundo podcast con Jai en otro tema muy interesante que es acerca de cuánto tengo que estar en el padrón de importadores. Vamos a hablar un poquito de esos temas. Pues agradezco infinitamente que estés aquí con nosotros. Felicidades por el proyecto que vas a iniciar y pues muchas gracias a todos por estar con nosotras. Gracias. Hasta luego.